buenas noches. Es viernes, son las 7 y comienza una nueva emisión de nuestro programa que hoy hace foco en la literatura, en la creación artística y en todo lo que se mueve en torno a quienes piensan, escriben, las editoriales, los libros, los públicos, muy importante, los públicos. Y muy a propósito de la 25ª edición de la Feria Internacional del Libro de La Habana. De este lado tendremos a escritores de nuestra región, escritores y escritoras. También mujeres de nuestra región que estarán dándonos su punto de vista sobre este tema. Me da muchísimo gusto presentar esta noche a María Fernanda Espinosa, quien es ensayista, poeta del Ecuador. Bienvenida. Gracias, Karen. Y que muy probablemente el público cubano recuerde porque durante algunos años fue canciller y ministra de Defensa del Ecuador. Tengo que dar ese dato para que el público cubano haga coincidir. Muy buenas noches, gracias por estar aquí. No, feliz de estar en Mesa Redonda, esta vez sí como poeta, mujer de esta maravillosa América Latina, y encantada de ser parte del corredor de este 25 aniversario de la Feria del Libro de La Habana, tan importante para nuestra región. Nosotros honrados con tenerla a usted esta noche. También desde el sur, desde Perú, me acompaña trabajando esta noche aquí con nosotros el escritor, poeta, profesor José Antonio Mazzotti. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Karen? Qué gusto tenerlo a usted y su obra aquí con nosotros. El gusto es mío y la felicidad de estar en Cuba nuevamente. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido, bienvenido otra vez a nuestro país. Y por último presento a alguien que está un poquitico más cerca geográficamente de nuestro país, de República Dominicana. Está con nosotros hoy Rey Andújar, bienvenido, quien es narrador y además premio ALBA del año pasado, 2015, que está recién llegado de la feria, pues acaba de presentar su libro. En unos minutos nos estará contando cómo le fue, cómo se sintió con esta experiencia de dialogar con el público cubano. Pero antes, y hablando de la feria, vamos a ir a la crónica que nos preparó la periodista Yusilín Suárez, un poco el termómetro, dándonos la temperatura de lo que sucede por estos días en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña. Como cada año en Cuba, el mes de febrero se vuelve no solo el mes del amor, sino también el mes de la literatura. La Feria del Libro es uno de los eventos más esperados por la familia cubana. La oportunidad para encontrar tus títulos favoritos, conocer autores destacados, cubanos y extranjeros, pero sobre todo compartir con tus seres queridos un día de descanso en una de las vistas más bellas que tiene La Habana. Por eso no es de extrañar que allí en la hierba encuentres tumbada a una niña con su cuento favorito o un padre que le explica a su hijo parte de nuestra historia nacional. La fiesta del libro es la excusa perfecta para transmitir a los más pequeños de casa experiencias y saberes, motivarlos a un hábito en parte perdido por las nuevas generaciones. Algunos la catalogarían como un sitio de pertenencia de todos, donde muchos se sienten como en casa, donde las horas se te van volando y siempre encuentras razones para regresar. Desde su surgimiento en 1982 ha sido una invitación al enriquecimiento cultural, un llamado constante a la reflexión, la investigación y a las diferentes artes. Este es el acontecimiento más significativo de nuestro movimiento editorial. Cada año decenas de autores de Cuba y el mundo llegan a la cabaña para compartir sus libros, para sentirse parte de la vida cultural cubana. Un sinnúmero de culturas y editoriales abren sus puertas a los curiosos lectores. Cerca de 2.000 ejemplares llegaron este año desde Uruguay, país invitado de honor en esta edición. Por solo poner un ejemplo, la Feria del Libro es un collage en todos los sentidos. Una mezcla de emociones, propuestas y corazones la hacen posible. Allí donde el protagonismo se reparte entre el libro, el público, los autores, cada año se reafirma nuestra cultura e identidad. La excusa es la literatura y en complicidad con esta la fortaleza abre sus brazos para acoger gustosa a quienes siempre en febrero llenan de alegría sus calles. Ahí lo veíamos, San Carlos de la Cabaña se estremece con tantos libros, con tanto público, con tanta gente que va buscando pensamiento, ideas. Y le pregunto, María Fernanda, quiero comenzar con usted. ¿Es algo que uno esperaría encontrarse, esa multitud queriendo comprar libros en tiempos donde, por ejemplo, algunos aseguran que ya no se lee, que se ha cambiado el libro, que ya llevar un libro bajo el brazo no está de moda o no, digamos, uno esperaría encontrarse entonces toda esa demanda, toda esa gente queriendo comprar libros para leer con sus hijos? Veíamos a la familia, como no va sola, van los padres y llevan a los niños ahí a pasarse las horas. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo pienso que es un hecho maravilloso, ¿no? Y tiene que ver mucho con
con la historia de Cuba, tiene que ver mucho con la sensibilidad que se cultiva desde que los niños son pequeñitos, con la escala de valores que se construye en una sociedad. Es cierto, vivimos en un mundo cada vez más deshumanizado, más mediado por las nuevas tecnologías. Es más frecuente ver un niño jugando un videojuego en la mano que con un libro. Es más frecuente ver incluso la gente que lee utilizando los libros electrónicos. Pero yo creo que no hay nada más edificante que el contacto de la mano con el papel cuando uno lee. Y eso creo que va a tener que seguir siendo, porque es parte de la sensibilidad humana del mundo que vivimos hoy. Es cierto que cada vez se lee menos, pero yo pienso que depende cómo se construye la sociedad. Y en Cuba nos han dado, como entre muchas otras lecciones, esa lección de que cultivando el espíritu y la sensibilidad es que realmente se puede construir una sociedad más humana y mejor. No pasa eso en todos los rincones del mundo, lamentablemente, pero aquí sí, y creo que no es una coincidencia de que estemos en el 25 aniversario de la Feria del Libro de La Habana. Yo creo que eso ya dice mucho, y los niños sentados tomando un libro y leyéndolo, y además se nota que no es una tarea, que es un placer. Es un gusto. Y las familias caminando y todo eso, yo creo que hablan bien de una sociedad y hablan bien de cultivar el espíritu y el amor. Me encantó en el video como decían, bueno, el febrero es el mes del amor, nadie ni entiende qué significa y por qué es, pero decir el amor y la literatura. Entonces yo creo que efectivamente es la misma palabra. El amor y la literatura son casi la misma palabra. Hace un año, en la feria pasada, se daba a conocer la noticia de que un libro ganaba el premio Alba de narrativa. Y este año, hace un ratico, fue presentado el título. Aquí tenemos a su autor y yo quiero que me digas cómo te sentiste. ¿Cómo fue esa experiencia de estar con los lectores cubanos ávidos de comprar tu libro, de verte también? Porque por ahí también pasa quién es el que está detrás de esas páginas. Eso también es muy interesante. ¿Cómo te fue? No, para mí, bueno, me fue espectacular, tú sabes. Pero para mí, primero quiero agradecer a ustedes por haberme invitado y estar aquí hoy en Mesa Redonda. Para mí ese premio tiene mucho significado, ¿no? Porque yo soy, digamos, dominiqueño, tú sabes, yo soy dominicano, pero estudié y viví en Puerto Rico muchos años. Entonces venir a Cuba para mí siempre era la manera de, yo decía, cerrar un círculo, ¿no? Pero cuando empecé a venir, vine en el 2009 por primera vez a San Antonio de los Baños, ¿no? A la escuela de cine. Yo sentía que no se cerraba un círculo, sino que se abría, ¿no? Entonces ahora volver con este premio, que es muy significativo por muchas razones, para mí es un gran orgullo. Yo digo que es significativo porque es un premio organizado por el ALBA, ¿no? La Alianza Bolivariana de los Pueblos de Latinoamérica. Es un premio que no está atado a ningún interés editorial mercantil, ¿no? De las grandes editoriales. O sea, que uno se siente bien de participar, ¿no? Y después de ganar, ¿no? De salir con ese galardón, porque tú sabes que amplía tu círculo de lectura. Regularmente a nosotros los escritores caribeños se nos acusa de utilizar un lenguaje muy local, ¿no? Y como ahora todo lo que se busca es ser global, yo entendí que yo podía mirar hacia adentro, hacia lo que somos antillanamente, y poder obtener un galardón de esa manera. Entonces, todo eso que te digo es lo que me hace a mí, ¿no? Rebosar de alegría ahora mismo, ¿no? Es lo único que te puedo decir. Ha sido un día muy dulce para mí. Y ver entonces toda esa gente, porque de donde yo vengo, ¿no? De Santo Domingo, ya no es así, ¿no? Pero ver que si uno tiene que ser Daddy Yankee, uno tiene toda esa gente allí, ¿no? Todos esos jóvenes allí, ¿no? Para mí fue espectacular, de verdad. Qué bueno, pues felicidades doble por el premio y también por la experiencia que has vivido entre nosotros. Hace unas 3 décadas se escribió un poema que decía: y son lo mismo al fin y al cabo el poema y la puerta que se cierra sin hacer ruido. Y son lo mismo esa puerta que se cierra y un amor imposible que hace ruido estrepitosamente. Y tienes que escribir el poema, escribir el poema, escribir el poema a como dé lugar. Eso lo escribió este hombre que tengo a mi izquierda. Y yo quiero saber, con esa sentencia de a como dé lugar, contra todas las banderas, que salga la literatura, ¿cómo es
esa sensación? ¿Cómo es eso de tener la hoja en blanco y que a como dé lugar tenga que pasar? Mira, es una especie de mandato que uno no puede resistir. Algunos lo llaman numen, vocación, inspiración, musa, pero cuando se te viene el poema, se te viene el poema. Y es curioso que haya citado ese texto que pertenece a mi primer libro, como tú dijiste, hace 30 años o más, 81, porque fue el libro que me trajo a Cuba por primera vez. Es una anécdota muy interesante, ¿no? Te la cuento brevemente. Era un concurso de poesía a nivel nacional de rango universitario, los Juegos Florales de la Universidad de San Marcos en Lima, y tuve la suerte de ganarlo. Y en ese momento había un auge de la izquierda peruana que apoyaba mucho la actividad cultural, literaria específicamente. Entonces la Embajada de Cuba en Lima ofreció como parte del premio un viaje a La Habana. Así que llegué con mis 19 abriles a Cuba por primera vez el año 81. Y su libro de poemas. Y el libro de poemas. Y bueno, volviendo a tu pregunta, entonces me sirvió para muchas cosas este poema y este libro en general, que se llama Poemas no recogidos en el libro, ¿no? Irónicamente. Así que tengo un cariño muy grande por Cuba a partir de este libro, que me permitió venir. Y que 30 años después estamos tomando como referente, ¿no? La historia más que casual, causal de esas cosas que se van dando. Así es. Hablando un poco de la literatura que hacemos en el continente, que se hace en el continente, ¿cómo la calificaría usted ahora mismo? Si tuviéramos que dar algunos criterios al respecto. ¿Cómo anda? ¿Cómo está la salud? Es que es una pregunta muy amplia porque hay muchos tipos de literatura. La poesía, por ejemplo, para seguir con lo que estábamos hablando. Bueno, yo tengo una formación lingüística, antropológica y también como crítico literario, como tú mencionaste, soy profesor. Entonces a mí no me gusta reducir el concepto de poesía latinoamericana solo a lo que se suele entender que es la poesía escrita en español. América Latina tiene más de 600 lenguas indígenas todavía vivas y hay poesía en todas ellas y muchas veces no se conoce y algunas de estas lenguas ya están desapareciendo. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el estado de la poesía en América Latina es grave, porque se necesita más estudio, se necesita más recopilación de todo ese material. Ahora, si volvemos al concepto un poco más canónico, ¿no? Más convencional de la poesía como el género heredado a partir de la llegada de los europeos, ¿no? En el formato de papel, libro, circuitos de circulación relativamente establecidos, yo veo que hay distintas tendencias, una cierta dispersión después del auge que ocurrió en los años 60 y 70 de la poesía llamada conversacional. Ahora en algunos países, por ejemplo, se está trabajando más la poesía del lenguaje, la poesía neobarroca, la poesía performática, ¿no? Hay una riqueza enorme. América Latina siempre ha tenido esa capacidad de renovarse en la literatura. Si se siguen ofreciendo producciones muy valiosas, quizás no se conocen tanto como otras. Es cierto también que se lee menos, pero ese ya es un problema aparte, ¿no? Al que podemos entrar, por supuesto. ¿Y se vende la poesía? No, la poesía, gracias a Dios, no se vende. Gracias a Dios no se vende. En los dos sentidos, ni comercialmente ni moralmente. Pues vamos a dejar esta otra sentencia de quien escribió lo que leíamos hace un ratico y vamos de nuevo a la feria. Vamos a hacer una pausa en nuestro diálogo aquí en el estudio y vamos de nuevo a lo que ocurre en la Feria del Libro. Recién ayer nuestro periodista Oscar Figueredo entrevistaba al escritor Paco Ignacio Taibo II, que también nos habló de lo que vino a hacer a la feria, de sus presentaciones y otros criterios que entronizan con esto que hemos estado hablando. Vamos a verlo. Primero, hoy el estilo Waltz, que es la historia de un revolucionario alemán de la década de los 10, los 20, 18 en adelante, la Revolución Alemana, y que es un personaje de esos que no te los acabas de creer. Cuando descubrí la historia y la profundicé, y me interesa explorar dos cosas con él. Uno, el que no hay épica proletaria, la épica es de indios y vaqueros, de troyanos en las Termópilas, en la guerra de la batalla de las Termópilas, de los troyanos, y no hay épica de la obrera. Y este cuate es la super épica, es el Robin Hood de la Revolución Alemana. Y lo otro que me interesaba explorar es cómo lo asesina. Y luego mañana
me toca otro ensayo que hice, que es como novela de aventuras, que es la verdadera historia de la batalla del Álamo, cuando David Crockett y compañía derrotan al malvado Santana y México pierde Texas, y es la historia de un fraude histórico, de cómo los norteamericanos se inventaron una versión de la guerra de Texas que no tiene nada que ver con la realidad y cómo la impusieron a través del cine, etcétera, y esa es la que quedó, pero no tiene nada que ver con la realidad. Entonces me dediqué a usar fuentes norteamericanas para destruir el mito de la batalla del Álamo y contarlo, y resulta como una novela de aventuras. Las nuevas tecnologías son añadidos. Un libro es un libro bajo cualquier forma. ¿Qué importa si es digital, si es escrito en la pared con carboncillo o en materia impresa? Las nuevas tecnologías ayudan a la difusión, aumentan el poder de alcance del ciudadano para llegar a la palabra escrita. Y el libro sí, el libro es una de las grandes herramientas de batalla por la memoria histórica. La memoria histórica básicamente se ha entendido como un problema del lugar donde están los héroes guardados en un cajón, los sacas y los muestras en las ceremonias. Y no es eso. La memoria histórica es una relación de identidad, de como quién quieres ser, ¿sí? Como Humphrey Bogart cuando se quita la gabardina, ¿sí? O como Camilo cuando estando medio loco se agarra de las patas de un helicóptero para que el Che no pueda subirlo, ¿no? Estas imágenes en tu cabeza construyen mecanismos de identidad. Literatura, identidad, pero también mercado. Vivir para escribir o escribir para vivir. La poesía no se vende, decía Mazzotti. ¿Qué bueno, usted cree? Se vende poco. Yo creo que ¿cuáles serán los poetas que viven de ser poetas? Creo que casi ninguno. Y en mi caso, al menos, creo que no habría podido escribir ni una sola línea si no es con el pie a tierra, es decir, viviendo, luchando, cuestionando, viviendo la vida de la gente común y corriente, es decir, la poesía parnasiana, la del castillo donde se ilumina el poeta, donde la musa llega y produce el poema. Yo al menos así no, o sea, yo es sufriendo, llorando, sintiendo como puedo hacer poesía, y realmente sí, yo creo que se escribe mucho más poesía de la que se compra o se lee. Yo creo que la poesía es quizá uno de los géneros más, menos apetecidos por el mercado, y eso creo que es también un síntoma de la sociedad. El gran Mujica decía que nuestra sociedad de ahora es adicta a la acumulación. ¿Cómo habría entonces una sociedad de acumular poesía, de acumular emoción, de acumular lenguaje, de acumular palabras, cuando puede acumular televisores de plasma, juegos de video, ropa elegante, ¿no? Entonces yo sí creo que mientras más humana, sensible es una sociedad, quizá sea una sociedad más hecha para leer literatura, leer un libro, leer la poesía, ¿no? Yo creo que la poesía es una forma de dignificación de la palabra y de alimento del espíritu. Tal vez por eso el síntoma de no leer suficiente y de no consumir poesía es quizá una marca de que la humanidad no está bien. Y el gran comandante Fidel Castro decía, no hay que enseñar a creer, hay que enseñar a leer. Y creo que ese es un aprendizaje que quizá es bueno refrescar ahora y hacer cosas como las que ha hecho Cuba todos estos años y las que muchos de nuestros países intentan, ¿no? Y es difícil porque es ir contra la corriente, contra esa adicción a la acumulación, que es contraria a la literatura y es contraria al derecho más revolucionario, que en mi opinión es el derecho a la belleza y a la sensibilidad. Como quiera que entendamos la belleza, no
no la belleza en el canon, la belleza, el derecho a la emoción. Entre los seres humanos. Rey, ¿y tu experiencia cuál es? En estos andares de poder, más allá de lo que nos contabas del premio del libro que recién presentaste, la experiencia esa del escritor que escribe y quiere ver su libro publicado, porque es la manera en la que podemos los demás acceder a él, desde la narrativa. Yo he cometido todos los errores que puede hacer un escritor, ¿no? En relación a las editoriales. Yo he publicado con editoriales independientes, pequeñas, marginales, como se dice. He publicado con editoriales multinacionales, grandes también. Y entonces yo podría hacerte un estudio detallado de eso, de las decepciones, ¿no? Que se puede llevar uno cuando hace ese tipo de transacciones. Porque aunque uno trabaja con algo artístico, llega el punto del dinero, ¿no? Del dinero contante y sonante. Entonces, en este asunto de oferta y demanda, el libro, la literatura, no es en realidad lo que más se demanda. Entonces van a querer modificar el producto para que llegue a la gente que ellos quieren. Entonces el autor ahí no tiene mucho que decir, porque ellos te van a decir, ya el libro está, ahora ya tú no lo vendiste a nosotros, ahora nosotros vamos a hacer lo que entendamos. Entonces hay un poco esa idea romántica de luchar contra una editorial, ¿no? Se destruye un poco porque uno en realidad quiere ver el libro publicado, ¿no? Yo la segunda novela que publiqué se llama Candela, y esta novela, que son los gestos inútiles, de alguna manera se conversa con ese segundo libro. Y lo que hizo la editorial con los gestos inútiles fue devolvérmela, porque ellos no iban a entrar en eso, no querían entrar en el asunto de la política, qué sé yo. Yo en mi mente entendía que el paso ideal era publicar, porque tenía que ver con la otra, y ellos fueron muy exitosos con aquella. Pero después me di cuenta, choqué con la realidad de que no es lo que a ellos les interesaba, ¿no? Aparte de eso, no son regularmente con el editor que tú conversas quien toma la decisión, sino que ya viene, mientras más grande la editorial, mayor la persona con la que ellos tienen que lidiar para tomar esa decisión. Y para que tú tengas una idea, yo hablo de la McDonaldización de estas editoriales, ¿no? Y Alfaguara, por ejemplo, que fue ahora adquirida por una gran editorial norteamericana. O sea, imagínate, Alfaguara es quizá, o fue por mucho tiempo, la editorial que promovió mucho de las grandes estrellas literarias de Latinoamérica, ¿no? Pero ahora la adquiere una editorial norteamericana que quizá no tiene ni siquiera idea de lo que está adquiriendo, ¿no? Está adquiriendo un producto. Entonces muchos autores han sufrido por esa, ¿no? Han sufrido por esa transacción. Yo, quizás sea una cosa ridícula decir esto, pero yo pienso que es una área de oportunidad también. Las crisis en la filosofía oriental, crisis es también oportunidad. Entonces yo en ese sentido soy un Quijote de esto, y yo me he sabido revelar, ¿no? En cuanto a esto. Los premios son una manera interesantísima para tú poder publicar un libro, ¿no? Pero también para poder decirle a la gente que hay otras alternativas para publicar, ¿no? Que no necesariamente es el asunto editorial. Y cuando uno se olvida un poco de eso, puede trabajar con mucho más libertad también. Sin sentirte atrapado en esa camisa de fuerza. ¿Qué riesgo, profesor, entraña esta para la creación? Porque aquí lo estamos viendo, digamos, desde nuestra posición analizando, pero en la concreta, ¿qué riesgos entraña para la creación literaria, artística, esto que estamos hablando? Eso es algo que le concierne a cada escritor individualmente, es decir, si uno va a escribir para el mercado o va a escribir por razones más personales, búsquedas estéticas, experimentaciones. Entonces, las consecuencias van a ser distintas, ¿no? Si alguien escribe para el mercado, bueno, podrá tener cierto éxito y ganar algo incluso. Pero la poesía y la literatura en general es una carrera de fondo, de largo alcance. Los que van a quedar no son necesariamente los que más venden. Al contrario, suele ser al revés, porque los gustos cambian mucho. Y tarde o temprano, si una obra vale, en cualquier género, va a haber algún crítico, alguna escuela que va a rescatar y va a estudiar
y así se empiezan a prolongar, ¿no?, las famas. Hay autores que, por ejemplo, no eran muy conocidos en su momento, otros que tuvieron que morirse para empezar a ser conocidos, ¿no?, algunos que fueron incluso ridiculizados, ¿no? Vallejo, cuando publicó Trilce en 1922, o sea, fue para mucha gente un escándalo, decían que había quemado cerebros, se había vuelto loco, y ahora... Es una obra de culto. Y ahora, Trilce, por favor, o sea, ¿quién va a dudar de que se trata de una cima del lenguaje, de la lengua española y de la poesía en general? Entonces estas cosas tienen que ver mucho con la decisión de cada escritor, ¿no? Para volver a Vallejo, justamente él decía, la responsabilidad que yo tengo como escritor es ser absolutamente libre. Libre, se refería libre de las convenciones literarias, por supuesto, pero libre también de la necesidad de escribir para ganar, ¿no? De hecho, bueno, sabemos que vivió mal, ¿no? Siempre andaba un poquito ajustado de dinero, murió joven, apenas a los 46 años. Entonces, como decía María Fernanda, ¿quién vive de escribir poesía? ¿Qué escritor es el que puede? Bueno, muchos, y hay que recordar también que en un momento dado se les daba encargos a los escritores, a los poetas, se les pedía escribir cosas por encargo. Eso que pasaba antes también pasa ahora con la dinámica de las editoriales, que son implacables, ¿no? Porque se deben al mercado y a la relación de la oferta y la demanda. Y Rey decía algo, ¿no? Decía que no te metas con política, porque si no, ninguna editorial te va... Yo pienso que toda creación literaria en general, toda creación en plástico y demás, es una propuesta política. No, evidentemente, o sea, refleja una mirada política sobre el mundo. No necesitas, yo qué sé, una novela de barricada para decir que es... O sea, literatura de buena calidad y de mala calidad hay en todo, pero toda creación es una propuesta política. ¿Qué harán las editoriales con eso? Lo que pasa es que les interesa una forma de política, no otra forma de política. Ese es el negocio. En muchas ocasiones, ya más de mi vida política, cuando la gente dice, no, pero es que eso es muy ideológico. ¿Qué quiere decir ideológico? Quiere decir que no es el status quo, que no es la manera de pensar políticamente, por ejemplo, dentro de este dogma, por ejemplo, que es el neoliberalismo. Y si tú estás en el buen marco y estás alineado en la línea política del sentido común y del status quo, eso no es político. Lo otro puede ser político. Pero entonces miremos la historia de la literatura latinoamericana, o sea, ¿qué habría pasado de los procesos de liberación en Guatemala sin Otto René Castillo, o de la revolución sandinista sin Cardenal? ¿O qué habría pasado de todo el proceso de descolonización del pensamiento en toda la América Latina sin Martí? Entonces eso no es un buen negocio, no sé, pero es parte de la historia de nuestro continente. Y la literatura ha tenido mucho que ver con los procesos revolucionarios y de transformación en nuestra América Latina. Así es que yo sí creo que la literatura y la política van de la mano. Hermanas. Hemos hablado de las editoriales y hemos hablado de los gobiernos y la política, pero también está algo más íntimo, tú sabes, que son la familia. Por ejemplo, tu propia familia. Lo más común, por ejemplo, un muchacho de 20 años que le dice al papá, yo quiero ser poeta, te va a morir de hambre. Sí, automático, o sea, claro. O sea, yo vengo de ahí, tú sabes. O más dramático después que tú tienes esposa e hijo, dices, óyeme, ¿qué vas a hacer con esto, no? Pero tú te vuelves ante los problemas, ante la crisis, tú te vuelves creativo. Tú buscas la manera de sacar el texto adelante y confiar en él, ¿no? Y confiar en tu texto te ayuda a confiar en ti mismo. Es la mejor manera de tú aprender de ti mismo, ¿no? Pasando ese tipo de vicisitudes. Hay libros que, por ejemplo, cada proyecto tiene su manera de desarrollarse, pero hay libros que, por ejemplo, te ayudan a ubicarte, te enseñan el camino, tú sabes. Y tú vas a vivir de lo que tengas que vivir dignamente, ¿no? Mientras menos te enfocas en ese asunto de, mira, a ver si voy a vender esto, qué sé yo, mientras menos te enfoca en eso y más te enfoca en el texto tiene su vida propia. Entonces, qué bien, ahora te digo yo, que no es una cosa material, pero qué bien tú puedes ver un proyecto que sale, ¿no?
él mismo, que busca su camino adelante. Entonces tú como autor queda un poco detrás y el proyecto sale solo. Esas son cosas que quizás con dinero tú no lo vas a poder comprar, ¿me entiendes? Con talento, con buena literatura. Sí, eso es. Y si no, como decía el profe, alguien o algo le hará justicia a las buenas obras. No será el mercado, serán los lectores, serán los críticos, y son las propias obras que se siguen abriendo camino, como tú decías. Vamos a volver a la feria para hacer una pausa aquí en nuestro diálogo y escuchar lo que editores, representantes de editoriales y también otros escritores tienen para complementar este diálogo. Estamos presentando el libro Los 5 cubanos hablan de sus experiencias como parte de la clase trabajadora en Estados Unidos. Es un relato de todos los 5, una entrevista larga con ellos sobre sus experiencias en la cárcel allá y sus, cómo se comportaban, sus relaciones con otros prisioneros, cosas que han leído en esos momentos y todo esto. Es un relato que va a asombrar a muchos cubanos y muchos de otros países también que realmente no conocen nada de su vida de 16 años allá en la cárcel. En América Latina está sucediendo un fenómeno muy interesante. El tema infantil y juvenil está creciendo a pasos agigantados. ¿Y por qué es importante para nosotros, para las editoriales, incluso para el mundo, que los jóvenes estén leyendo? Porque son las semillas, son el día de mañana van a ser padres, el día de mañana van a ser cargo de una familia, son los que van a decidir en qué invertir el dinero, en qué gastar, y que gasten en un libro que no es un bien de primera necesidad. Es muy importante porque apoya a la cultura y a la lectura de los niños. Nosotros los editores, los escritores, los poetas, no es que tienen que adocenarse y escribir, digamos, con contenido político. Lo que tienen que hacer es escribir auténticamente, defender la soberanía, defender la identidad nacional, defender la tradición nacional, abrirse al mundo y hacerse hermanos de todos los hombres del mundo, respetando a cada uno su tradición, cada uno su identidad y cada uno su pensamiento. La mayoría de las ediciones en México de clásicos son libros de papel barato, malas portadas, como los clásicos en la mayoría de los casos ya no tienen derechos de autor, son de dominio público, cualquiera los baja, los edita, y qué bueno que así sea. Pero en realidad hace la percepción de los jóvenes la idea de lo clásico como algo antiguo, poco valioso, que te enseñan en la escuela, ¿no? Yo creo que el secreto es explicar la enorme vigencia de los clásicos, y eso lo hacemos con portadas muy atractivas, con un prólogo que comunique al lector la importancia de ese texto, de dónde viene, cuáles son las claves culturales mínimas que necesita para entenderlo a plenitud, y después dejarle, obviamente, al lector el disfrute del clásico. Es que la miopía es como la amnesia, un cuarto sepia con filos borrosos, un saco de arena con gusanos. De eso sufren muchos por aquí. Pájaros coronados, hormigas con cabezas rojas, tigres reales, toda la fauna de este corral. Olvidar es no ser. Me enseñaste que la memoria es como un andamio, como canasta de vigas que nos sostiene. ¿Qué es eso, María Fernanda? Eso que acabo de leer. Es un pedacito de un poema que se llama Matilde. ¿Quién es Matilde? ¿Quién fue Matilde? Bueno, en general sé bien porque es el único poema que es dedicado a alguien, que es hecho para alguien. Y Matilde existió en la vida real, por supuesto, y fue la persona con la que crecí desde niña, ¿no? Y que me enseñó gran parte de las cosas que ahora sé. Y era una mujer de origen quichua, analfabeta, pero ahí entendí que el analfabetismo en ese caso no aplica, porque la sabiduría era mucho más que una persona que pueda saber escribir. Era una filósofa. En el poema se nota la naturaleza, toda la herencia cultural. Bueno, claro, era una filósofa y también una literata. Su literatura era una literatura oral. Y desde muy chica yo le grababa sus historias de los cuentos que nos contaba para que nos durmamos, ¿no? O sea,
sí, ella es y seguirá siendo pues un referente de vida para mí. Y también determinante en comprender ciertas cosas. Por ejemplo, desde muy chiquita comprender que yo nací, por suerte, crecí en un país multicultural y que la diferencia, justo como tú le dices, el profe a José Antonio, nos hablaba del tema de las literaturas no escritas en nuestro continente, de la dolorosa extinción de tantas lenguas. Cada vez que se extingue una lengua, se extingue una literatura, se extingue una filosofía, una cultura. Claro, y eso lo aprendí a través de Matilde. Ella pensaba en quichua, hablaba en español. Y yo decía, Mati, enséñame quichua. Me decía, no, eso no sirve, ¿para qué? Y me arrepiento porque después estudié el quichua en la universidad y me costó la vida entera porque es un idioma muy difícil. Pero yo creo que eso ha sido un alimento hasta hoy en mi propia poesía, ¿no? Yo traje ese poema a colación porque me interesa qué piensan de la responsabilidad de uno con lo que escribe, ¿no? Traje a Matilde, que puede ser muchas Matilde, porque eso uno lo encuentra en su Matilde, pero todos tenemos un poco esa Matilde, un poco para retomar. La responsabilidad con lo que se escribe. Hablábamos ahorita de la forma, del cuidado en la estructura, pero ¿y lo que dice? Responsabilidad con eso, ¿no? Con las ideologías, con las culturas, con las cosmovisiones. ¿Cómo lo ven ustedes? Yo pienso que la creación literaria, que se da en su más alta forma en la poesía, es una visión, requiere una visión del mundo que transforme la realidad precisamente. Y si un escritor es capaz de transformar la realidad hallando nuevas fórmulas de lenguaje, nuevas sonoridades, nuevas representaciones del mundo en el papel, puede llegar a hacerlo también en la vida. Es decir, una visión utópica del mundo a través de la escritura puede extenderse a una visión y a una práctica utópica en la vida. Entonces, eso es una cuestión de decisión, ¿no? Hay escritores que son muy talentosos en el papel, pero políticamente dejan que desear. Y hay otros que no. Yo creo que son los más grandes, ¿no? Precisamente los que son capaces de consolidar esa visión hacia una totalidad que corresponda justamente a la disminución del dolor, como decía el poeta peruano Luis Hernández. Poesía es evitar el dolor, no solamente el dolor propio, el dolor que abunda en sociedades profundamente injustas como ocurre en muchas partes. Entonces, eso es lo que yo pienso que podría ser la responsabilidad de un escritor, ¿no? El dolor humano. Enfrentarse al dolor, exacto, al dolor humano. María Fernanda, usted que también, bueno, veíamos con Matilde, pero que también tiene esas angustias de la memoria, por ejemplo, es bastante recurrente en su obra, eso de no olvidar. Ahí usted decía, olvidar es no ser. Sí, porque yo creo que todo está diseñado en nuestras sociedades para que olvidemos, y para que olvidemos lo importante, y para que olvidemos la historia. Me parece que escuchamos en el video que se hablaba del tema de la memoria histórica y que la literatura es una suerte de bálsamo, de analgésico que le da forma a la memoria histórica y que no solamente es la historia contada por los historiadores. Yo creo que la literatura tiene ese rol fundamental de reconstituir la memoria histórica y hacer que la gente no olvide, porque normalmente son los poderosos los que operan el pensamiento colectivo para que la gente olvide ciertas cosas, para que olvide en nuestra región, por ejemplo, para que olvide las dictaduras, para que olvide los feriados bancarios, para que olvide los desaparecidos, para que olvide la explotación, para que olvide la colonización, ¿no? Y para eso se utilizan muchos medios. Y creo que la literatura, uno dice, ¿para qué sirve la literatura aquí y ahora? Sirve como una pócima de memoria. Y por eso las personas que escribimos tenemos una gran responsabilidad con la sociedad. No importa si la poesía nadie la lee, pero si la lee una o dos, o tres o cuatro, está bien, ¿no? Está bien. Y por eso no se puede escribir lo que sea. Hay que tener una responsabilidad con lo que escribimos, ¿no? De cualquier manera, no. Yo sí, deliberadamente, yo digo, yo soy antigua. Soy a la usanza antigua, yo tengo una poesía militante
que tiene la intención deliberada de querer decir algo. Y he conocido muchos jóvenes que les interesa más el preciosismo del lenguaje, la forma y eso, ¿no? Y a veces yo creo que el tema de esa simbiosis, esa relación íntima entre la forma y lo que se dice, que parece obvia en la literatura, a veces no es tan cierta. Y, o sea, parnasianos hay aquí ahora en América Latina, en este momento, y quería preguntarle a José Antonio, él habló de la literatura, ¿cómo era? Performática. Yo poesía performática. O la poesía performática, ¿no? Quizá es eso, no sé bien qué es, porque yo no soy crítica literaria, escribo poesía por ahí, pero de pronto es eso. Pero también la poesía, la literatura, el arte, son formas de expresión de la sociedad. O sea, nuestra sociedad está desarreglada, pasa algo ahí que no está bien, y eso creo que se lee y se mira también en las literaturas de hoy. Usted decía en una entrevista hace unos años, cada vez se necesita más la poesía, que finalmente es una suerte de ética del lenguaje. ¿Y qué más necesario que esto en un mundo caótico y deshumanizado del día de hoy? Esa es una entrevista de hace unos años que me encontré y me pareció que iba a necesitar echarle mano. Bueno, por ahí, eso mismo. Es eso mismo, que sigue siendo así. Entonces, Rey, no son gestos inútiles para ir a tu libro recién publicado. Yo lo hice con toda la intención, tú sabes. O sea, no es un gesto inútil. Parecería que es un gesto inútil escribir, pero en realidad no es. Está hecho de gestos inútiles, pero no es un gesto inútil, ¿viste? Yo te puedo hablar como narrador de la parte más íntima también, porque uno se mete en problemas en la narración, uno se mete en problemas con gente que está muy cerca de uno, que se ve en los textos, qué sé yo, y se puede. A mí me ha pasado con un libro de cuentos que hice que se llama Saturnario, que amigos muy cercanos se molestaron, ¿no? Porque inmediatamente identificaron al autor con lo que está pasando en el libro, o se identificaron ellos mismos con eso. Y lo que quise hacer con los gestos inútiles fue quizá alejarme un poco de eso y acercarme un poco más al asunto político. Mucha gente se sorprendió porque yo, como te digo, no me ven militando, ¿no? Pero yo milito desde lo que yo sé hacer, tú ves. Y lo que yo me sorprendió mucho más es que con eso de recuperar la historia, ¿no? La historia que se organiza en países como República Dominicana, por ejemplo, llega hasta un punto, por ejemplo, un punto seguro y cómodo para todo el mundo. Pero la memoria más reciente no se habla de eso porque la gente todavía está por ahí, ahora son los que son encargados del gobierno y tal, ¿no? Y la gente a eso en seguro le teme, y ya no necesariamente por un asunto de la violencia física per se, pero cuando tú estás tratando de conseguir un trabajo, ¿me entiendes? Y por algo que tú dijiste o por algo que tú escribiste, no puedes conseguir esa posición, no puedes conseguir esa beca, ¿no? Eso es un tipo de violencia también, ¿no? Yo creo que más encarnizada, ¿no? Es más cínica, porque ellos dicen, eso no lo lee nadie, pero, ¿no? Te voy a agarrar como quiera, ¿no? Yo por eso te digo que uno se vuelve creativo. Uno busca, no solamente creativo en el papel, sino creativo en la vida misma. Entonces uno busca la manera para que la cosa salga. Y salen. Y salen porque salen, ¿no? Los gestos inútiles es una muestra de que no es tan claro, inútil. No es inútil. Decías no. Como narrador, ¿lees poesía? Yo soy un maniático de la poesía. Y no podía escribir mis novelas y mis cuentos si no leyera tanta poesía. Porque a mí la poesía lo que me da es fuerza. Yo lo veo a ellos y agradezco. Para mí la poesía es una cosa que pasa y fija el lenguaje. Entonces es el lenguaje que yo uso para hacer mis cuentos y mis historias, ¿no? Y es lo que me da fuerza, porque yo veo a los poetas por todo los trabajos que pasan, ¿no? Y toda la burla también, incluso, que a lo que son sometidos. Sí, porque eso de decir, bueno, eso no lo lee nadie, eso ya es una postura discriminatoria de principio. No, pero los mismos poetas te ven y dicen, Vallejo, sí, claro, ¿cómo está Vallejo? Lezama, que tú escapes, sí. Pero después dicen, y ven al poeta vivo, y dicen, mira, fulano de tal es poeta, y cuando se va dice, ni caso. ¿Qué es esto? Él dice que es poeta. O sea, el poeta del siglo XXI es como el ser disfuncional, ¿no? Siempre te dicen, como el inadaptado, ¿no? ¿Cómo estás en eso? Sí, y que no...
pero yo pienso que sí, o sea, que la literatura incómoda es bien útil en la sociedad. Yo recuerdo mis primeros libros eran, yo digo, poesía amatoria, ¿no? Pero enseguida, el subtítulo, la poesía erótica, entonces ya estás con el título poesía como erótica. la etiqueta, empiezan a etiquetar. Bueno, yo nunca pensé mi poesía como poesía erótica y en los años 90 se puso muy de moda mujeres poetas escribiendo poesía erótica. Poesía erótica, decía yo, bueno, nunca pensé que era eso lo que escribía. Y claro, al comienzo me dediqué como a desmentir y todo, y después me di cuenta que se vendía muy bien. Dije, bueno, vaya, ahí que vaya poesía erótica, no importa. Y la gente, porque así somos los seres humanos, oye, pero iban así a comprar directamente, ¿no? Y era un pequeño movimiento, no sé si decirle movimiento, pero compañeras de poesía, mujeres que escribíamos y sin hacer, es decir, con una comunicación silenciosa, o sea, como que ocurrió, ¿no? Y éramos un grupo de mujeres escribiendo, yo decía, poesía amatoria. Entonces, la tendencia, la escuela, la línea, la poesía erótica. Yo al comienzo que no es así, porque es así. Después dije, bueno, allá. O sea, tú escribes y entregas. O sea, escribes y entregas, ya no es tuyo. Y lo que opinen o piensen, bien. Y bueno, siempre he publicado en editoriales, no en las que hablas tú, porque ¿cuáles son las grandes editoriales de la poesía? Creo que hay una o dos que se conozcan, ¿no? Uh-huh. Y ahí también a los poetas incómodos sanción. Los poetas incómodos, los que son antiguos, porque, o sea, somos herederos de Mallarmé, quizá, ¿no? De Lorca. Entonces, no, es poesía incómoda, entonces no va. Pero de todas maneras hay gente que la busca, que la necesita, porque se busca porque se necesita, ¿no? Es de esas cosas que van más allá de la decisión. Es como que hay que buscarlo para alimentarse. Yo quisiera, en los minutos finales, que me dijeran que están trabajando. Quiero saber la creación individual, ¿por dónde anda? Bueno, fíjate, en mi caso coincide el interés poético con el interés académico, intelectual, porque estoy terminando un proyecto de investigación y de documentación de la lengua isconagua, que es una de las 17 lenguas sobrevivientes dentro de la familia Pano, que es una de las muchas familias lingüísticas de la Amazonía peruana. Entonces he aprendido muchísimo escuchando estos relatos, estos mitos de creación, lo que dijo el pájaro Paucar, por qué el mono es así, de dónde surgió el conocimiento de la siembra del maní. Esas son para mí vetas valiosísimas para escribir después mi propia poesía. Y hasta cierto punto es algo que reproduce un interés antiguo que he tenido siempre por las culturas indígenas, ¿no? que admiro y valoro mucho, desde que leí de niño al Inca Garcilaso. El Inca Garcilaso, que es el motivo que me ha traído a la Feria del Libro de La Habana, ¿no? Hemos concluido justamente hoy un simposio sobre los 400 años, por los 400 años de la muerte del Inca Garcilaso, que se cumplen ahora en el 2016. Esta visión distinta, alternativa, esta capacidad de poetizar en diálogo con la naturaleza, para mí es algo que los poetas latinoamericanos tenemos la enorme suerte de contar. Quizás no todos conocen estos temas, pero ahí tienen suficiente como para escribir y escribir gran poesía si quieren, ¿no? Los que puedan, en todo caso. Entonces ese es mi proyecto actual, ¿no? Es un proyecto de poesía que tiene que ver con los ecosistemas, las culturas indígenas, formas de organización alternativas, de organización social, derechos de las mismas comunidades indígenas, que, bueno, son temas que nos atañen no solamente a ellos, para su supervivencia cultural y física, sino a la humanidad entera. El día que se pierda la Amazonía, que se pierdan nuestros glaciares definitivamente por todo lo que está ocurriendo, todos vamos a sufrir. Entonces, una forma de entender mejor el propósito común que debería ser conservar estos recursos, estudiarlos, ¿no? Por ejemplo, en la Amazonía todavía existen miles de especies que ni siquiera han sido catalogadas. Se calcula que el 50%. Y si desaparece este inmenso bosque, perdemos un capital biológico increíble, donde podría estar la cura del Alzheimer, la cura del cáncer, la cura de tantas cosas.
Entonces, estos son temas que a mí siempre me han interesado, ¿no? Pero, este libro que usted nos traía, Palabras de la Bruma. Así es. Fue Apocalipso. Bueno, este es un libro que apareció el año anterior y que juega con la idea justamente de Apu como la divinidad andina, las grandes montañas tutelares, y Calipso, la famosa ninfa de la Odisea, ¿no? Que atrapa a Ulises por 7 años en su regreso a Ítaca. Entonces es una valoración de las culturas llamadas premodernas, de las culturas, en un caso la andina y en este caso la clásica griega, que tenían otra concepción del mundo, otra concepción de la naturaleza, ¿no? Mucho más armónica, más interactiva, más respetuosa también. Entonces este libro es un poco sobre eso, ¿no? Hay precisamente poemas a los glaciares, a la Amazonía, a los volcanes, a las cochas, que son las lagunas que se forman cuando los ríos cambian de curso, en fin, está ahí, ¿no? Rey, tus proyectos, tus angustias, ¿en qué estás trabajando? No, nada de angustia, estoy en Cuba, estoy feliz. Qué bueno, nosotros también de tenerte, de veras que sí. Yo estoy haciendo 2 películas ahora mismo, estoy sacando 2 proyectos adelante, una es más artística, basada en la novela que precede, ¿no? a Los Sextos y no en Candela, sí. El director estudió aquí en San Antonio de los Baños y de esa relación pues estamos haciendo ese proyecto ahora, buscando una manera de empezar a filmar, ¿no? Y el otro es un proyecto mucho más comercial en la República Dominicana, ¿no? Yo ahí solamente estoy trabajando como guionista, ¿no? Y en eso estoy ahora, buscando esa manera, tratando de sacar esos proyectos adelante, porque así yo consigo la plata para poderme asentar a escribir mis novelas, con calma un poco, ¿no? Con un poco de calma. A mí, yo soy muy práctico en eso, ¿no? Porque así es que me ha podido resultar, ¿no? Para escribir Los Gestos Inútiles yo me conseguí un trabajo en un hotel por 2 años, y en los 2 años que escribí la novela trabajé en el hotel para poder financiar el proyecto, ¿no? Yo he aprendido a hacer ese tipo de cosas. Pero ahora tengo la suerte de que puedo financiarlo haciendo algo creativo, ¿no? Que no necesariamente es en el mundo, ¿no? En el mundo, digamos, normal y todo. Y en eso es que estoy ahora, tratando de sacar esos 2 proyectos adelante para poder en el verano sentarme a escribir mis textos tranquilos. Pues mucha suerte te deseamos, María Fernanda, y usted. Bueno, además de sus otras ocupaciones. Eso iba a decir, siempre la poesía sufre un poco, ¿no? No escribo poco porque tengo otro trabajo ese es el trabajo para vivir, pero para mí no es el trabajo para vivir, es el trabajo para respirar, o sea, es mi militancia, mi trabajo político, que es el alimento fundamental finalmente para mi poesía. Y no importa cuántas horas trabaje al día, siempre leo al menos un poema, que es como un bálsamo, ¿no? Y ahora lo que estoy leyendo realmente son los poetas de la descolonización. Me interesa mucho, me interesan los poetas antillanos. Estoy recuperando a Saint-John Perse, por ejemplo, a Aimé Césaire, a Derek Walcott, y me interesa ver realmente su propuesta poética como una propuesta de descolonización, ¿no? Y creo que, bueno, y si eso lleva a un libro nuevo, tal vez, no sé, puede ser que no, o puede ser que sí, pero para mí realmente la poesía no es un adorno, es como el pan o el café de la mañana, es como respirar, es un analgésico también para aliviar el dolor, porque el mundo real y la política real terminan doliendo, ¿no? Es un mundo duro y difícil, así es que la poesía es ese bálsamo, esa posibilidad, y ahí está. Y por ahora con los poetas de la descolonización. Que en algún momento se convertirán en poesía, porque siempre lo que uno consume, lo que uno lee, de alguna manera uno lo devuelve. Yo digo, ojalá. Aunque no sea tan visible. Pues para mí ha sido un gusto haber conversado con ustedes esta noche. Pasó muy rápido esto. Yo lo dije, que se nos iba a ir rapidito, porque son temas que a uno le da gusto para conversar durante muchas horas. Bueno, gracias a Mesa Redonda y a Karen, porque ha sido una conversación maravillosa. Ha sido muy bueno, y sé que quienes nos han estado mirando también lo han disfrutado, porque son temas de esos que uno se alimenta y siente que vale la pena. Si uno revisa hoy los diarios digitales, se encuentran con una noticia que se generó anoche en la Casa de las Américas, y es que hubo un concierto a 2 voces entre el uruguayo Daniel Biglietti y el también uruguayo
poeta Mario Benedetti, alguien muy entrañable para los cubanos. Allí lo posible, lo imposible fue posible. La periodista Lianet Hernández escribió en el sitio web de la Casa de las Américas: cuando Daniel Biglietti dijo manos a la obra en su primer solo de guitarra en las salas Che Guevara, Benedetti estuvo a su lado, como si 2006 hubiera sido un año más, como si Mario no hubiera muerto. Se habló allí de la canción Protesta, de Violeta Parra, de Ernesto Cardenal, y la música de Biglietti se juntó, como otras veces, con la poesía de Mario Benedetti, y eso también teniendo en cuenta que la Feria del Libro ha estado dedicada a Uruguay. Nosotros nos vamos a despedir hoy no con esas imágenes que en algún momento podremos ver de lo que pasó en la casa, pero sí con uno de esos momentos memorables de la comunión entre estos dos grandes poetas de nuestro continente. En esta noche hablamos de poesía, de literatura, y con ella nos despedimos. Quédese con la poesía, como dice nuestro invitado de esta noche, a como dé lugar. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Muchas gracias, de veras que sí. Fue un gran amigo, un gran combatiente y que fue asesinado por razones políticas. Empiezo con mi poema. Ahí va. Llegaste temprano al buen humor, al amor cantado, al amor decantado. Llegaste temprano al ron fraterno, a las revoluciones. Pulgarcito de poeta que se escapa y me cosquilla, tan alegre, tan sencilla, tan de amores torrenciales, tan sin fin. Alegría de una tierra que se quita la frontera, se desnuda las caderas, las volcánicas centrales de la luz. Cada vez que te arrancaban del mundo, no había calabozo que te viniera bien. Asomabas el alma por entre los barrotes y no bien los barrotes se aflojaban turbados, aprovechabas para librar el cuerpo. Usabas la metáfora ganzúa para abrir los cerrojos y los odios con la urgencia inconsolable de quien quiere regresar al asombro de los libres. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. El año 32 él no vivía y yo lo vi contando sus historias de futuro, iba entre mil. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Le tenías ojeriza la pureza porque sabías cómo somos de impuros, cómo mezclamos sueños y vigilia, cómo nos pesan la razón y el riesgo. Por suerte eras impuro, evadido de cárcel.